ocupado diversas posiciones relevantes y es consejero vitalicio estatal del PAN. Actualmente es candidato del Partido Acción Nacional a la gobernatura de Nuevo León. A otros estados, inclusive a los congresos federales, que Nuevo León siempre destaca. Y nos damos cuenta también el tipo de universidades que tenemos en Nuevo León, y realmente te puedo decir que la calidad de los egresados en Nuevo León es muy alta y es muy superior a otro tipo de universidades que no son de aquí del estado de Nuevo León. Tenemos un gran talento que quisiéramos que el próximo gobernador tomara en cuenta la calidad de los profesionistas que tenemos. Los colegios, este colegio de arquitectos, pues tenemos, ahora este año cumplimos 50 años. Fue fundado en 1965 el colegio, la sociedad se fundó en 1957. Pues ya, ahora sí que 50 años se dice fácil, pero no todos los tenemos. Entonces, realmente hemos llegado aquí a base de trabajo, esfuerzo, y queremos que el próximo gobernador se apoye en los colegios, los tomen en cuenta este talento para la próxima y futura infraestructura del estado de Nuevo León. Felipe, te agradezco mucho estar aquí con nosotros. Aquí te puedo decir que tenemos una gran cantidad de expertos urbanistas, arquitectos, desarrolladores, que seguramente quedarán entablar una charla contigo. Pues muchas gracias y bienvenido a esta tu casa, el Colegio de Arquitectos. Sí, si quieres. Está bien, sí. Muchas gracias. Sí, aquí está muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de venir a compartir aquí a su casa, el colegio. Yo quisiera comenzar por decirles que no pretendo hacer en este momento un acopio de propuestas, porque creo que no solamente a estas alturas de la campaña, ya prácticamente todas las propuestas han sido razonablemente difundidas y más o menos rebotadas por todos los ciudadanos. Pero sí quisiera compartir con ustedes la visión. Sí, ponemos la lámina. Bueno, este es el perfil de gobierno con el que me identifico. Un gobierno esbelto que genera una sociedad robusta, que incluye la participación ciudadana en todos los conceptos, que ésta pueda fiscalizar al gobierno de manera directa, que sea transparente para que todos sepamos hacia dónde está encaminado el esfuerzo del propio gobierno, que sea una entidad del gobierno facilitadora de los procesos de la sociedad y que por supuesto tenga la cercanía con esta, que es lo que me trae aquí a señalar específicamente. El gobierno tiene que estar en constante rebote de ideas con la ciudadanía para poder encontrar, sea en generalidades o en especialidades, la posibilidad de resolver los problemas diarios. Y tiene que haber resultados, por tanto tiene que haber indicadores de desempeño en cada uno de los rubros del gobierno, porque toda persona que cobra un salario tiene que responder de resultados específicos. Y bueno, si una ciudad o una entidad está hecha no solamente por la naturaleza, sino por el ser humano, para el ser humano, necesitamos perfilarlo como tal, agradable. Uno de los graves problemas que tenemos es que nuestro aprovechamiento del entorno natural no ha sido el adecuado. Recién llegando aquí veía el tradicional talamontes aquí en el Cerro del Caído,
que ves un gran perfil de extensión territorial donde se retiró hasta la última planta para poder hacer un trabajo de urbanización. Y me parece, no sé el proyecto, pero me parece que no es el tipo de cosas que tendrían que hacerse para poder preservar nuestro entorno natural. Y creo que para poder enamorarte de tu estado, de tu ciudad, tienes que satisfacer en algún sentido lo que tú sientes. La mayor desgracia que los ciudadanos en el gobierno generamos es el no aprovechar el talento natural, el talento de las personas para aprovechar el entorno natural. Y por otro lado, pues no hacer las cosas bellas. Cuestan casi lo mismo. Yo me acuerdo cuando se comparaba el puente atirantado con el puente reconstruido de Guadalupe, es decir, la antigua carretera a Reynosa, costaron lo mismo, pero no se ven iguales. Y cuando ves que el puente atirantado tenía además un viaducto y otros pasos a desnivel, pues como que empieza uno a decir, bueno, ¿y no será mejor hacer obras que puedan tener mayor armonía con el entorno? Yo creo que sí. Y yo creo que ese es el perfil de gobierno que debemos tener, el tratar de encontrar el aprovechamiento de los espacios para los seres humanos, porque finalmente para eso es para lo que estamos, para impulsar a la ciudadanía a la calle y que no sea esto un padecimiento. Las condiciones de los espacios públicos vienen restringiéndose cada vez más y vienen encontrando justamente lo contrario a lo que buscamos. Este es mi planteamiento, que si podemos apreciar las cosas de manera que nos gusten, entonces las vamos a querer más. Si no nos gusta, no solamente se genera el mal humor, sino también la decepción. Y cuando la decepción nos atrapa, no hay motivación. Y si no hay motivación en una sociedad, normalmente caemos en la mediocridad de manera acelerada. Estas son algunas de las propuestas. No voy a entrar en abundancia de datos, pero quiero rescatar la primera: la coordinación que debe haber entre los municipios y el Estado debe ser total. Y debe haber una participación ciudadana, decía yo, y los municipios tienen mucho contacto ciudadano, pero empieza a palidecer el trabajo de los gobiernos en la medida en que, así como en las campañas políticas, se privilegian eventos de mucha gente o acciones que aparentemente te generan más votos, y se elimina la de las especialidades que te podrían dar mayor capacidad y talento para poder desarrollar la misma sociedad. Algunas de las propuestas están perfiladas al transporte colectivo de pasajeros. Me parece que nuestro gran error histórico como ciudad metropolitana ha sido tratar de meterle más carga a las mismas avenidas en lugar de generar las alternativas, tanto peatonales como viales, y esto nos ha traído como consecuencia los nudos gordianos que encontramos prácticamente en toda el área metropolitana. Y no solo eso, en pueblos hay una calle que está normalmente saturada y el resto totalmente vacías. Ese es el perfil de lo que hemos generado. Así que pues yo quisiera ir a la parte más importante de esta reunión, que es el intercambio de ideas y pues ir a lo que ustedes quieran que les diga, no a lo que a mí me gustaría decirles, porque siempre, especialmente los políticos, quedamos en esa tentación de primero desahogar todo lo que uno quiere y no escuchar a los demás. Hoy vengo a escuchar más que hablar, así que si ustedes convienen, pues entramos directamente a esa sesión. Agradecemos las palabras del licenciado Felipe. Les pedimos la siguiente metodología para hacer sus preguntas. Va a ser levantando su mano, les haremos llegar el micrófono y con todo respeto les pedimos formulen su pregunta. Felipe, buen día, bienvenido aquí a esta tu casa de arquitectos. Gracias.
En tu experiencia como diputado federal, hay un tema que preocupa, que es y ahí lo tenías en la lámina anterior, la coordinación metropolitana. A raíz de que se hace la exigencia municipal de pedir el reparto de lo que son las participaciones federales para la cuestión metropolitana, cada municipio empezó a hacer con esa participación lo que quiso. Y de ahí empezó entonces a hacer obras, como tú bien las señalabas, pasos deprimidos, pasos elevados, jorobas o como le quieran llamar, pero llenaron la ciudad de todo esto y ninguna de ellas ha sido un ejemplo de lo que sería la solución esta. ¿Qué no sería tiempo y momento de volver a replantear lo que sería la distribución del Fondo Metropolitano para obras de alcance metropolitano? No necesariamente para que un municipio que esté en la metrópoli haga con el recurso metropolitano lo que quiera, porque hoy por hoy no ha dado resultados. O sea, la propuesta es que se debe de replantear el uso del recurso metropolitano a través del gobierno del Estado para planeación metropolitana. Coincido en el planteamiento, nada más déjame decir en primer lugar que no está totalmente al alcance del gobierno del Estado. Ya siendo gobernador no puedes implantarlo de manera directa, tendría que haber una participación conjunta con la Cámara de Diputados y en su caso con el planteamiento. Si te haces un poquito para acá, gracias. Me hace que es que está muy cerca de la bocina, se me hace que es, gracias. La coordinación metropolitana, cuando tenemos la continuidad urbana de municipios y cada municipio hace lo que le parece, normalmente tiene como consecuencia el perjuicio directo a la segunda municipalidad. Haces una calle o generas un desarrollo, pero no generas las vías de salida o las venas de circulación que necesita la propia urbanidad. Creo que las condiciones no están dadas para que los municipios sigan tomando decisiones aisladas. El Consejo Metropolitano no tiene decisiones vinculantes, pero en mi experiencia como alcalde, el Consejo Metropolitano existía cuando Fernando Canales era el gobernador y sí nos pusimos de acuerdo en cosas. El anillo vial metropolitano se generó ahí, decidimos cuáles obras específicas haríamos y fue una propuesta que hicimos nosotros y que complementaron Pedro Garza en Guadalupe, Larrazábal en San Nicolás, Gerardo Garza Sada en San Pedro. Se pudo generar una continuidad que le dio posibilidades a esa vialidad. Pero por otro lado, creo que tenemos otro problema. Hacia el norte de la ciudad metropolitana tenemos una ausencia grave de parques y espacios de esparcimiento y deportivos. No hay donde está mucho más gris. Si vemos el mapa de Google, en la parte sur, pues sí tenemos un montón de áreas verdes y áreas protegidas. En la parte norte, bueno, ni los ríos se ven verdes. ¿Por qué? Pues porque no hemos hecho un trabajo conjunto para poder garantizar que quizá el río Pesquería pudiera ser un pulmón en la zona. Me parece que el hecho de que se hayan detectado ya polígonos que podrían ser los lunares de crecimiento específico en zonas que hoy están vacías o casi vacías, nos podría dar ese modelo ¿cómo se dice? Para intensificar la ocupación urbana en esos lugares, darle mayor intensidad de vida, y esto solamente se da cuando se reúnen los demás elementos. Pero eso ocurre en varios municipios, no es solamente el municipio de Monterrey el que tradicionalmente se señala como el que tiene abandonado el centro de la ciudad. En realidad es mucho más profundo el tema. Pero el que no sean vinculantes no te da la solución completa. Necesitamos que el Consejo Metropolitano se sistematice, que entre a un concepto vinculante, y para eso se tienen que hacer reformas legales. El gobernador pues es gobernador de todo el estado y teníamos en la ley orgánica la obligación de que el gobernador visitara todos los municipios durante cada año. Eso hasta se retiró de la ley. Bueno, pues ahora depende de si al gobernador le da la gana ir o no ir. Eso pasa también con el Consejo Metropolitano y quizá por eso dejaron de utilizarlo. Creo que es un buen método de cabildeo, pero deberíamos de ir un poquito más lejos. Tenemos que asegurarnos de que no nada más se platique, sino que se haga. Y para eso, coincido contigo, Jorge, los recursos
siempre van a ser un factor importante si se condicionan a que beneficien no nada más a un municipio, sino que tengan merecimiento todos los municipios. Entonces vamos a tener ahora sí consensos que fomenten un desarrollo urbano equilibrado. Sí, buenos días, ¿cómo estás, Felipe? Encantado de participar aquí contigo en este tema. Este tema de la coordinación metropolitana me parece de lo más importante, de lo que se puede hablar en materia de desarrollo urbano en el Estado. Ya sabemos todos que el área metropolitana pues contiene el 85 o 90% de la población del Estado. Entonces, hace 10 años, 12 años se hizo un plan metropolitano 2020, en el cual incluso el municipio de Monterrey participó, y tuvimos la suerte de coordinar de acuerdo a la comisión de conurbación que establece la Ley de Desarrollo Urbano, no el consejo, sino la comisión de conurbación, que está perfectamente detallada y concebida en la Ley de Desarrollo Urbano, que obliga, entre comillas, a los municipios conurbados a participar en forma conjunta para la planeación de la metrópoli. Yo creo que ahí hay un punto insoslayable. Es la comisión de conurbación la que debe participar en esa planeación de conjunto. En este caso, el área metropolitana tiene un abandono ya de, pues por lo menos 10, 12 años, ¿verdad?, que no se le pone atención en su conjunto. Los presidentes municipales han hecho, de acuerdo a su forma de ver y poder, su trabajo en cada municipio, pero en forma conjunta no se ha hecho absolutamente nada. Yo diría, llevando las cosas al extremo, que hasta los baches tienen que ver con la conurbación, hasta los baches. ¿Por qué? Pues porque el tránsito intermunicipal también es el que perjudica las calles. Entonces, de manera que es importantísimo. Yo te preguntaría, ¿cuál es la visión que tienes tú para el desarrollo metropolitano de esta ciudad, que actualmente ya tiene como 14 o 15 municipios conurbados, pero que va para allá, y ya no es Monterrey metropolitano, es el centro de Nuevo León, de lo que estamos hablando? ¿Cuál es esa visión que tendrías tú? Gracias. Gracias. Pues primero que nada, creo que el transporte colectivo de pasajeros, metro y rutas urbanas están requiriendo una cirugía mayor, descuidado, especialmente en este sexenio. Creo que la Agencia Estatal del Transporte dejó de trabajar con base a las necesidades de la población y se quedó como no supervisor, pero más bien un visor lejano de lo que está ocurriendo, al grado de que hay colonias que tienen que tomar taxi para poder llegar a la parada del camión. Ese es uno de los extremos que no debería de ser. Pero por otro lado, necesitamos más que el desarrollo urbano basado en transporte colectivo, necesitamos recuperar el aspecto de la vida. Si la sala de estar de las familias en la ciudad son las plazas públicas, y las plazas públicas las tenemos en grave riesgo porque están muy reducidas, pues a eso es a lo que tenemos que abonarle. Yo creo que el aprovechamiento de los espacios naturales tiene que darse, tenemos que retomar los ríos y sus cauces para poder garantizar que estos tengan viabilidad y puedan servir las áreas de reserva, se puedan convertir en espacios utilizables. Me parece que la Sierra Madre, el Cerro de la Silla y el Cerro de las Mitras no los hemos utilizado. Hoy solamente tenemos de vez en cuando algún extravío de excursionistas y tenemos que andarlos rescatando a última hora porque no supieron regresar. El problema es que deberíamos de tener
espacios físicos con los cuales aprovecharlo. No tenemos ni siquiera un guardabosques en todo el Parque Nacional Cumbres, no hay un solo guardabosques. Si no le damos aprovechamiento, yo soy de la idea de que esto tiende a perjudicarse más que a protegerse. Yo creo que desde los años 40 que entró la fase de Chipinque como parque, pues ese espacio ciertamente ha tenido algo de invasión, pero debemos de aprovecharlo en otros espacios donde pueda hacerse mejor vigilancia. Si no hacemos amable la ciudad, difícilmente vamos a tener un respaldo de la misma ciudadanía para hacerlo preservable. Y creo que el peatón no tiene los espacios hoy día para ello y necesitamos rescatarlos. Es el riesgo grave que tenemos de perecer al andar en las calles, ya no digamos del centro de la ciudad, en las colonias pasa lo mismo, se omiten las banquetas o se ponen de tal grado riesgosas que las adecuaciones se hacen en la banqueta en lugar de hacerse terreno adentro y no se respetan las banquetas. De repente te topas en las laderas de los cerros, en colonias, en la banqueta tiene hasta 1 metro de altura de un lote al otro en la propia banqueta, pues no te invita a caminar por ahí, no es amable con el peatón y no es amable con las personas, por tanto hay que cambiarlo. Me cuesta trabajo aceptar que culturalmente hemos transgredido todas las reglas porque al cabo nadie nos supervisa. Y yo recuerdo cuando yo llegué en el año 2000, es decir, ya en este siglo, a la alcaldía, teníamos 2 inspectores de construcción para el municipio de Monterrey con más de 1.200.000 habitantes. Pues no solo insuficiente, yo diría ridículo. Y es el perfil de la atención que se le da al urbanismo y cuando sabemos que esto debería ser para toda la vida. Buenos días, Felipe. No vi que hayas puesto el tema del agua, pero yo te quería comentar algo, precisamente platicando aquí con el ingeniero Justino hace algunos días, que es un gran experto en temas hidráulicos en el estado. Él nos decía que la presa la presa del Cuchillo fue originalmente diseñada para aportarle a Monterrey 10 metros cúbicos por segundo, 10, y está trayendo 5. Entonces yo me pregunto, ¿no será mejor antes de estar planeando otros proyectos de traer agua de otras cuencas, revisar qué está pasando con la presa del Cuchillo y por qué no se está cumpliendo con el compromiso y el acuerdo que se tuvo originalmente cuando se hizo en 1994? Recuerdo que el compromiso era que se le tenían que regresar 6 metros cúbicos por segundo a Tamaulipas y la presa está llena con 140% de su capacidad y de años atrás. No sé cuál sea tu opinión sobre este tema. Gracias, Juan Ignacio. Me parece que a propósito de la intervención respecto del Plan 2020, en el que pues, participamos miles de personas en elaborarlo y participaron muy pocas personas en desecharlo, se dejó de utilizar. Me parece que muchas de las cosas que ahí se señalaron permitirían a la ciudad metropolitana tener un crecimiento adecuado. Y la falta de planeación en los gobiernos nos ha perjudicado muchísimo. Me parece que Monterrey 6 es un proyecto ajeno a la planeación, precisamente porque tanto Cerro Prieto como el Cuchillo tienen mayor capacidad de aportar que lo que le estamos sacando. Pero por otro lado, el Cuchillo, la aportación que tiene que hacer al distrito 026, pues habría que ver de qué manera se hace, porque sería mucho más barato durante la tracción del agua del Pánuco que pretenden con Monterrey 6, llevarla a un lugar más bajo, sobre el nivel del mar me refiero, como el distrito 026, en donde se utilizaría para riego y es mucho más sucia el agua que viene del Pánuco que el agua que se colecta en la cuenca del San Juan,
pues tendríamos entonces una condición muchísimo más atractiva, es decir, mejor entregamos agua del Pánuco para allá en vez de tener que hacer todavía plantas potabilizadoras, nuevos acueductos para traer esa agua cuando necesitaríamos simplemente completar la obra que originalmente se tenía. El caso del Cuchillo es el mejor ejemplo. Si deberíamos estar teniendo el otro acueducto, el gemelo que le daría la capacidad para traer ese bombeo, nos daría menos necesidades de obras faraónicas como el Monterrey 6. Pero si a eso le añadimos que no se está haciendo una culturización y renovación de los equipos que utilizamos en los sanitarios, el inodoro, el lavabo, la regadera, si no sustituimos las herramientas viejas que tenemos de uso, que nos gastan 20 litros cuando hay otros que pueden gastar 4 o 5, pues hace toda la diferencia, pero además daría una diferencia económica. Si tú haces una campaña específica de renovación de inodoros, aquí se fabrican muchísimos, aquí se fabrican válvulas, aquí se fabrican regaderas economizadoras, estarías generando una derrama económica que genera empleo aquí mismo. Ahí vas a tener en Monterrey 6 un proyecto que trabaja sobre mucha intensidad de mano de obra y mucho gasto en un momento determinado durante su construcción, que a lo mejor se lleve 2 años, y en el largo plazo no va a haber nada más, va a haber una recuperación de capitales, se vuelve un negocio estrictamente financiero. Eso sin contar con la carestía que implica el subirlo hasta los prácticamente 400 metros sobre el nivel del mar, ahí a la altura de Cerro Prieto. Esas condiciones no son las de un gobierno que planea. Yo creo que debemos de volver a lo básico, y lo básico es saber qué es lo que necesita la sociedad antes de pensar en qué vamos a hacer como gobierno, qué se nos antoja hacer. Y en buena medida, pues bueno, a ustedes les ha tocado, pues si no los pela el gobierno, entonces ¿cuándo vas a tener una opinión de expertos si no vas ni siquiera con los colegios, si no hay una interacción? Ese divorcio del gobierno del Estado nos ha traído como consecuencia que la mala planeación se hace por funcionarios en una oficina ya encerrados, y no se toca el tema porque le pasa mucho al político mexicano de que no quiero que sepan que no sé. ¿Y cómo voy a evitarlo? Pues no les comparto las ideas porque van a decir que estoy tonto, o que no hice lo adecuado, o que no hice la planeación, o que no vi las partes básicas para poder llegar a una parte avanzada. Y creo que eso es lo más perjudicial. Cuando yo hablaba de gobierno cercano como uno de los conceptos de gobierno, pues me refiero a eso. Tienes que estar abierto a la ciudadanía, pero por supuesto la ciudadanía tiene representaciones especializadas que te pueden dar mejores ideas que las ocurrencias que ha tenido nuestro gobierno. Allá. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Héctor Villarreal Acevedo. Oye, un tema recurrente que yo he estado escuchando desde que estaba en la escuela, con los maestros, unos de ellos aquí presentes, el tema de la descentralización del área metropolitana. O sea, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Hay alguna propuesta? Digo, porque pues se habla de todo menos de eso. Hace mucho que tengo la oportunidad de hablar de eso, y la raíz del problema de esta macrociudad que tenemos, pues es eso, porque todo el mundo queremos estar aquí. La pregunta concreta es si tú tienes alguna propuesta o algún plan para descentralizar el área metropolitana, siquiera un poquito. Digo, no me refiero a pesquería ni me refiero a mina, ¿verdad? En este caso, ¿no? Me refiero a Bravo, el Munisabinas Hidalgo, Linares, y reiterando, este tema yo lo he oído desde que estaba en la escuela. Desde que estaba en la escuela se ha planteado ese problema, y bueno, pues yo no sé por qué, pues nunca han hecho nada, nunca se ha hecho nada. Se ha mencionado en muchísimas ocasiones la descentralización, pero en términos reales los hechos no avalan las palabras.
A mí me parece que para que un municipio se pueda desarrollar y tener actividad económica requiere, entre otras cosas, fomentar sus propias vocaciones, y eso es lo que te permite arraigar a la gente en ese lugar. Es la economía, no los recuerdos. Es muy difícil que la gente se quede nada más en un pueblo solo porque hay buenos recuerdos en la zona. Necesitamos incentivar las vocaciones, y las vocaciones en cada lugar necesitan inversión de parte del Estado para poder sacarlas adelante. Descentralizar con el concepto como tal, yo creo que no es factible, pero lo que sí podemos hacer es descentralizar el presupuesto, o por lo menos hacerlo justo. El 95% del presupuesto estatal se concentra en el área metropolitana, pero el área metropolitana tiene el 87% de la población. Por tanto, hay una injusticia y una erosión de recursos de aquellos municipios hacia los del área metropolitana. Entonces, la justicia te puede llevar a tener mayor inversión, pero además necesitamos que la inversión del lugar tenga un incentivo para participación de empresas locales, y eso genera mayor participación local. Ahora bien, el desarrollo económico de cada municipio tiene que estar vinculado a esas vocaciones que tiene. Empezando de norte a sur, pues Anáhuac tiene vocación agropecuaria. Bueno, ese segmento tiene que ser incentivado. No tenemos en toda esa franja, digamos, donde está el brazo de Tamaulipas, en toda esa franja no tenemos el impulso suficiente para recuperar las cabezas de ganado que se tenían tanto de caprino como bovino. No tenemos ni la mitad de lo que había antes de la última sequía. Eso es una responsabilidad que tiene que tomar el gobierno. No va a suceder por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene que haber una participación directa. Pero esa vocación ahí existe. El sorgo y el maíz, que son los principales cultivos de esa zona, pues necesitan ese incentivo. Por otro lado, dicen es que podría haber capacidad para llevar maquiladoras por tratarse de la zona. Sí, sí lo hay. En la zona de Colombia en particular, sí hay capacidad para lograrlo, pero se necesita también, otra vez, una inversión adecuada, y una de ellas son las carreteras. Las carreteras estatales están en pésimas condiciones, y esa falta de comunicación confiable hace que la gente no quiera participar de viajes a los municipios. Pero estaba en las vocaciones. Lampazos fue un municipio minero. Hoy no hay prácticamente más que materias primas, que sigue sacando arena sílica para la fabricación del vidrio, pero no se ha incentivado el proceso para poder garantizar que se siga extrayendo plata o plomo como, no estoy hablando de delincuencia, estoy hablando de minería, y eso, si se recuperara, nos daría capacidad para generar mayor cantidad de empleos. Por otro lado, la capacidad turística de China se incrementó, estuvo participando mucho el sector de la pesca deportiva y se abandonó. Hay muchísimas instalaciones, incluso hay lanchas encerradas ahí en algunos bodegones en ese municipio, pero la gente ya no va y por tanto no hay derrama económica y no acentúas. En Bravo tenemos el parque eólico que está en proceso, el más grande de la República. Bueno, pues ese tiene esa capacidad, pero toda esa zona también tiene capacidad para el aprovechamiento de sol. Tenemos capacidad de sol de clase mundial, tenemos un sol de clase mundial ahí, no lo estamos aprovechando. Igual en el sur, municipios como Aramberri y Zaragoza, que tienen vocación turística por un lado, pero también de floricultura y fruticultura, te da esa capacidad. ¿Cuánto se necesita para invertir? Cada uno de los invernaderos que necesitas en esa zona, que tiene un microclima excelentísimo para poder procesarlo, te daría capacidad para más o menos 4 millones de pesos cada hectárea. En la floricultura se necesita mucho más que en la fruticultura, porque los cuidados son más personales para las plantas, y eso te daría capacidad para emplear a más gente. En el caso del área citrícola y Cadereyta, que son los únicos municipios que han crecido ajenos al área metropolitana, tienes que incentivarlos de otra manera. Yo creo que la biotecnología tiene vocación, esa zona tiene vocación para la biotecnología,
pero no va a llegar solita, hay que impulsarla. Si tenemos una gran capacidad aquí para el sector médico, entonces deberíamos de aprovechar la cercanía para que se produzcan en el área. Y también agropecuario en temas como Galeana. Galeana también tiene vocación minera, tiene mármoles, tiene arcillas, tiene varita, tiene calcita, igual que Mier Noriega tiene mucha calcita y tiene algo de cales. Eso nos puede dar la capacidad de incentivarlo, pero tiene que haber sí una inversión de parte del gobierno, de otra manera no puede llegar. Pero iba al caso de Aranberry, se hizo muy bien un esfuerzo por los invernaderos y sin embargo después se les antojó a algunos ir a comprarles de manera hostil los invernaderos, pero se los compran a algo que el campesino no sintió. Las aportaciones subsidiadas del gobierno hicieron pues que se pusiera poco dinero ahí, pero cuando les compran a menos que el dinero que saben ellos que se puso en la localidad. Entonces los subsidios se los llevó la gente de mayor capacidad económica, que es la que llega a comprar de manera hostil. Ahí necesitamos que sean los propios campesinos, los propios avecindados, los reales avecindados, no como los de Mina. En eso te garantiza que genere el arraigo, porque si tienen dinero, ¿dónde lo van a gastar? Pues lo van a gastar ahí, la derrama económica se hace de esa manera. Y si vemos acá en el altiplano, el corredor de la 57, la carretera 57, pues ahí hay muy buenos cultivos y aunque se ve desértico, sí hay mucha agua en el subsuelo, pero ahí ha faltado también la atención de parte del gobierno para hacer una buena administración de esa cuenca hidrológica. Si no les ponemos a su servicio a los técnicos especializados que les ayuden a aprovechar las capacidades económicas, yo creo que todo lo demás sale sobrando. Si les hacemos una buena carretera, pues bueno, van a estar bien comunicados, pero no va a haber una capacidad de retención de la gente y van a seguir erosionándose. Se encuentra uno, la mayor parte de la población de esas zonas son gente adulto mayor o gente que va cerca de llegar a ser adulto mayor. ¿Por qué? Pues porque no hay oportunidades y las escuelas son una fórmula para poder alcanzarlo también. No hay escuelas ni preparatorias ni técnicas para poder darles una oportunidad de desarrollo económico. Entonces, si aseguramos que tengan ese desarrollo económico, vamos a tener el arraigo en esas zonas. Si nos da esa capacidad, entonces vamos a tener menos migración hacia el área metropolitana. No es garantía de que no siga teniendo inmigración el área metropolitana, pero sí es garantía de que le daremos una oportunidad a ellos de tener un mejor desarrollo y por tanto poder ahora sí combinar los recuerdos con la actividad económica que te dé una calidad de vida mejor que hoy lamentablemente no la tienen. Felipe, muy buenos días y bienvenido. Yo como ingeniero civil pertenezco a la sociedad de urbanismo y ahí hemos tenido la oportunidad de comentar con respecto al retiro de las vías de ferrocarril o al acomodo de las vías de ferrocarril, más bien del retiro del tren por el paso de la ciudad para que no provoque tantos congestionamientos, pérdida de horas hombre, gastos de combustible, etcétera. Pero mi pregunta ahora principal es la siguiente. Hemos estado viendo que la mayoría de los candidatos a gobernadores están prometiendo obras y obras de un costo enorme, ¿verdad? De miles de millones de pesos y no sabemos de qué manera las van a resolver en un estado que en realidad yo considero que está quebrado y que está, pues, que requiere de muchos recursos. La movilidad es uno de los factores principales que nos afecta, ¿verdad? Yo he visto que, por ejemplo, ahorita se está construyendo la línea 3 del metro, que son 800 metros subterráneos y 6.700 elevados, o sea, son 7.5 kilómetros y está costando alrededor de unos 5,000 y pico de millones de pesos,
que traducidos a dólares nos da aproximadamente entre 50 y 60 millones de dólares por kilómetro, ¿verdad? Ahora, muy bien, vamos a otros países y vemos que un metro subterráneo cuesta aproximadamente 50 millones de dólares, o sea que si los 7,5 kilómetros hubieran sido subterráneos, hubiera costado 50 millones de dólares el kilómetro, y no como ahora, porque el metro elevado cuesta alrededor de 10 a 15 millones de dólares, ¿verdad? Y un metro de superficie pues es mucho más barato, o un BRT, ¿verdad? Que aquí la ecovía pues estuvo mal planeada, tuvo defectos y tiene muchos problemas. Pero en realidad quiero comentar que Lerner, que fue alcalde de Curitiba, ¿verdad? Él en una correspondencia que nos envió decía que deberíamos de cambiar para la movilidad al BRT, que es mucho más barato, porque por ejemplo con lo que se están gastando ahorita los 7,5 kilómetros de la línea 3 del metro, podíamos haber construido 150 kilómetros de BRT, o sea, podíamos haber surtido toda el área metropolitana y de hecho la movilidad, pues podíamos ayudar mucho porque tenemos nosotros ahorita un transporte público que es caro, demasiado caro el transporte público, es sucio y no tiene frecuencias de paso, ¿verdad? Como lo podría tener los BRTs, por ejemplo, ¿verdad? Y también yo considero que todo esto nos debe de llevar, cuando tengamos una mejor transportación, a que la gente humilde pueda subir más al transporte público y desalentar el uso del automóvil, porque el automóvil, cada obra que construimos, inducimos tránsito. Por ejemplo, el segundo piso que se está proponiendo para la carretera nacional, pues va a inducir mucho volumen de tránsito y además de eso es muy costoso, ¿verdad? Se pueden resolver de otra manera muchos de los problemas de la ciudad, ¿verdad? Y hacer sobre todo que nosotros vivamos en una ciudad más humana, de más calidad humana, ¿verdad? Con bosques, con plazas, con jardines, ¿verdad? Se nos ha olvidado que debemos de darle humanismo a nuestra área metropolitana. Yo te deseo, Felipe, que tengas el mayor de los éxitos, ¿verdad? Y que si Dios te señala como gobernador del estado, pues pienses en lo que vas a hacer, te reúnas de gente valiosa, probablemente mucha gente que está contigo en la campaña, a lo mejor no están buscando tener una oportunidad de trabajar, pero dale mejor la oportunidad de trabajar a gente que te pueda ayudar, ¿verdad? Digo, nosotros pues ya estamos en otro lado, pero sí hay muchos en el Colegio de Arquitectos, en el Colegio de Ingenieros, en la Sociedad de Urbanismo, gente capaz que puede ser vital para tu administración. Muchas gracias, Sergio. Creo que has tocado muchos puntos, todos muy importantes. Me quedo con este último, el de los funcionarios capaces. Yo creo que aún con todos los conocimientos que decimos los políticos que tenemos, siempre amerita una revisión con expertos, porque la campaña te va llevando a las soluciones lógicas de acuerdo a lo que la gente común y corriente te dice. Pero si no lo metes a la prueba del ácido, luego tienes los problemas que ahora sabemos, los problemas de la administración de cuencas hidráulicas del área metropolitana, pues nos ha traído consecuencias gravísimas porque se autorizan proyectos aguas arriba y no se prevé las consecuencias que va a tener aguas abajo. Aquí nunca se inundaba y ahora ¿por qué se inunda? ¿Llueve más? No, está más mal administrado el sistema de aguas pluviales, que por cierto es uno de los temas que hay que recuperar. Había un sistema al respecto hace aproximadamente 15 años, o como yo lo recuerdo, 14, 15 años, y ahora no lo tenemos. ¿Por qué? ¿Será que no es importante? Pues yo creo que sí es importante, pero ahí la ventaja es que jalas el conocimiento de los expertos o de los experimentados, que a veces no son lo mismo unos y otros. Algunos han experimentado cosas terribles, pero han aprendido de los errores y hay que ver cómo podemos evitarlo. No tiene ciencia,
Ciudades como esta hay muchas en el mundo, tienen gran inclinación, tienen grandes lluvias, grandes cerros y las condiciones aplican para poder reducir el impacto negativo que tienen las malas decisiones de gobierno. Así que en el tema de funcionarios capacitados, sí voy a tener, Dios mediante, si todo me sale bien, el 7 de junio, como espero, vamos a tener 4 meses para poder tener diálogos, que espero que en ello participe este colegio y podamos apreciar cuál es el perfil de funcionarios que debemos tener en cada área, especialmente en esas. Sí, yo sé que hay áreas que son financieras, hay áreas que son de desarrollo económico, bueno, pues cada una tiene sus propias especialidades, no podemos dejar de largo la experiencia, pero tampoco pensar que solamente quienes participan en una campaña política deben de estar en los principales puestos. Gracias. Licenciado, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Mi preocupación era el problema en las aguas pluviales, ya empezó usted a platicar sobre eso, pero en el documento que presentó aquí hablaba ahí de pues una extensión de ductos que tienen pensado o tienen contemplados. Respecto a eso, yo le quisiera decir que aunque ahorita mencionó usted el manejo integral de las cuencas, dentro del manejo integral de las cuencas también se tiene que hacer una jerarquización de las obras, no hacer una obra aquí porque ya está contemplada dentro de la cuenca. La jerarquización tiene que ir aparejada en el tiempo en que se debe de hacer, cuál es la que debe ser primero, cuál es la segunda, la tercera, para que precisamente el manejo seguro y racional de las aguas redunde precisamente en eso, que sea precisamente seguro. Ahora, no sé yo, pues la verdad es que no está muy bien que yo lo diga, pero por ejemplo, en el caso de la presa Rompepicos, la presa de la Rompepicos se hizo a pesar de que no querían que se hiciera, a pesar de que dentro del mismo gobierno no querían que se hiciera. Y esa presa Rompepicos tuvo muchos, pues tiene muchos papás y muchas mamás, pero la realidad es que los que se fletaron fueron pocos. A lo que voy a hacer lo siguiente: se hizo la limpieza, vamos a llamarle así, en el río Santa Catarina, en el río La Silla. Si se hubiera pensado en hacer otras pequeñas estructuras semejantes a la presa Rompepicos en la zona de la zona alta de la Huasteca, lo más seguro es que se hubiera ganado mucho en seguridad para lo que corresponde al área metropolitana de Monterrey. No sé qué es lo que su gente le haya comentado sobre estas particulares. Ahora, quiero decir algo. Hace rato hablaba aquí el arquitecto Barragán del problema en la presa El Cuchillo. Esos 10 metros cúbicos por segundo, un año tiene 31.5 millones de segundos. Y 10 metros cúbicos por segundo son 315 millones de metros cúbicos. Lo que sucede es lo siguiente, que en el arreglo que hicieron entre el gobierno de Tamaulipas, el gobierno de Nuevo León y el gobierno federal, a alguien se le ocurrió el número mágico 10 para Nuevo León. A alguien se le ocurrió el número mágico de 10 para Nuevo León, y entonces por eso es que la concepción de la obra fueron de 10 metros cúbicos por segundo. La presa tiene capacidad para guardar cerca de 1.100 millones de metros cúbicos, sin embargo, para Nuevo León nada más puede utilizar 315 millones. Cuando se encuentra arriba de esos 315 millones, le corresponden al estado de Tamaulipas. Bien, bueno, eso es un chisme nada más. Gracias. Muchas gracias, Justino. Pues efectivamente, del inventario de pluviales que se ha hecho, son más, pero yo estoy generando un compromiso de entrarle a 50 kilómetros de ductos pluviales que se requieren para aliviar problemas que ya están dentro del atlas de riesgos en la zona metropolitana.
pero yo estoy de acuerdo en que la administración de la cuenca del San Juan amerita muchas pequeñas obras, pero también muchas son de temas muy sencillos. Cuando vas a autorizar un parque, pues si le pones cordones dentados para que entre el agua, entonces vas a tener mejores condiciones de permeabilidad y por tanto vas a alimentar los mantos freáticos de manera mucho más eficiente. Pero si mantenemos los criterios de a ver cómo se fracciona, cómo se urbaniza, no pasa nada, autorízale, y lo autoriza gente casi siempre que no tiene un conocimiento pleno, pues termina complicando más las cosas. Igual creo que hay pequeñas, grandes obras que se tienen que hacer en las cañadas de los cerros que podrían ayudar, que serían mini rompepicos y que no se han tomado en cuenta porque son poco atractivas, no se notan. Me refiero poco atractivas en cuanto a la venta, de decir hice una gran obra. No, es una obrita pichurrienta, pues sí, pero esa obrita pichurrienta le arregla la vida quizá a 2,000 familias. Creo que tendría mucho mayor impacto, sobre todo que esa agua, pues es agua mucho más limpia. ¿Qué tiene qué puede escurrir de nuestros cerros y sierras? Pues normalmente es agua muy limpia, no es como la que piensan traer del Pánuco. Creo que el punto fundamental de tu exposición, el tema de la jerarquización, es fundamental. No es la más fácil, es la más necesaria, que a veces sí coincide, pero no luce tanto. Sí es la más necesaria, pero parece que no tiene rentabilidad visual, entonces no se hace. Lo que necesitamos es que tengan las obras rentabilidad social, que impacten positivamente a la comunidad y la protejan de su propio desorden. Adelante. Buenos días, Felipe. Buenos días. Soy el doctor Fernando Reyes, represento a la Federación de Colegios de Profesionales del Estado de Nuevo León y me gustaría hacer una pregunta bien simple. Todos los neoloneses criticamos muchísimo cuando se hacen proyectos de obra como Monterrey 6, en donde las cantidades que se dicen de costos son exorbitantes, 56,000 millones de pesos promedio o 59,000 millones de pesos. ¿Serías capaz como gobernador de crear una iniciativa de ley para tener a tu lado a una oficina oro, que sería una oficina que sea de revisión de obra, de ahí el nombre oro, revisión de obra asociada directamente a nosotros, a los profesionistas del Estado de Nuevo León, que desde ahí sí podríamos revisar esos números que se dicen números buenos o son números que apapachan para llevarse el dinero a su casa. Yo creo que es importantísimo que nosotros los profesionistas estemos contigo o que estemos con el que vaya a ser gobernador, pero creando esta oficina oro que sería responsable de que si tu Secretaría de Obras Públicas dice que un paso a desnivel cuesta 800 millones y en realidad cuesta 135, podamos realmente decir, esto merece un aplauso para Felipe, que es nuestro gobernador. Pero muchas veces los criticamos y las bolsas de los políticos se llenan de dinero. Entonces yo te preguntaría si estarías dispuesto a hacerlo, porque desde aquí te vamos a estar criticando si llegas y lo vamos a hacer ampliamente. Esta es una pregunta, te la pido de todo corazón que me la respondas, porque creo que es responsabilidad de todos nosotros los nuevoleoneses estar contigo. Sí, la respuesta es sí. Solo lo que pediría es que se genere con el mismo gasto que ya tiene el Estado, que no genere oficinas extraordinarias, que me parece que el problema más grave es que hemos ido empalmando en el gobierno oficinas sobre los mismos conceptos y luego otra oficina aquí y otra oficina acá y se crea una nueva agencia y se crea una nueva secretaría y una nueva… Yo estoy en contra de la creación de más burocracia. Entonces, yo sí creo en esa función, sí creo que debemos tenerla. Lo que pondría como condicionante es que hagamos que del mismo recurso que ya tiene la obra pública, que de ahí mismo salga. Y creo que va a pagarse sola, ¿eh? Y sí, sobra precisamente porque se harían las convenientes para la sociedad, no las convenientes para la imagen del gobernador. Vamos con la última pregunta.
Gracias. Buenos días, Felipe. Retomando uno de los puntos que aquí el ingeniero hizo favor de poner sobre la mesa, el tema del transporte urbano, yo creo que es uno de los que en lo personal a mí más me preocupa, porque pues escuchando tu mensaje o lo que más he escuchado de ti, tú hablas mucho del metro, hablas de carreteras, o sea, cosas o te ves a favor o del automóvil o de sistemas que son altamente costosos para una ciudad latinoamericana. Entonces, igual que mencionó aquí el ingeniero Jaime Lerner, o sea, en Bogotá se han tomado muchas soluciones utilizando las vías del tren como sistema de transporte, o sea, un tranvía, una cosa así, inclusive pudieran no eliminar la carga, o sea, tú puedes decir, la carga va a transitar de 12 de la noche a 6 de la mañana y el resto va a ser un transporte público, o sea, por un lado está ese tema, que es mucho más barato que cualquier tipo de línea de metro. Por otro lado es, o sea, ¿por qué no meterle de lleno al transporte urbano? O sea, mejorar los camiones, a dar un servicio de primera, o sea, que tengan una ruta establecida. Tú cuando llegas a cualquier ciudad de Europa, te dan un mapa y tú sabes a qué camión subirte, va a pasar a cierta hora, está limpio, tiene clima, y eso no sucede aquí, pues por eso el tema no es que la gente humilde se suba al transporte urbano, el tema es que la gente de dinero deje su coche y use el transporte urbano, al menos para sus movimientos clave del día, que es el trabajo, la escuela, este tipo de cosas, y ya dejas el automóvil para el fin de semana. Eso es lo que realmente representa una ciudad de primer nivel, o sea, cuando el rico usa el transporte urbano. Entonces, ¿qué planes o qué estrategia tienes tú para poder influir en esto? Porque esto es a nivel estatal, o sea, municipal no pueden tener ese cambio, ¿no? Gracias. Bueno, el tema de la vialidad y el flujo del transporte de carga y demás, eso sí le corresponde al municipio y no pretendo asumir funciones que tiene el municipio y tomarlas para el Estado, tiene que hacer lo que le obliga. En el tema del transporte urbano de pasajeros, tenemos la gran desgracia de que se ha sido un consentidor del sistema a como está en la actualidad, y en ese sistema predomina pues las centrales obreras, que han sido las que han desgraciado los parámetros. Yo platicaba con algunos de los concesionarios, vencidas todas las concesiones, por cierto, y decían, oye, nosotros no nos oponemos a que nos fiscalicen y nos revienten con un camión si no cumplimos, nomás por favor sean parejos, porque entonces se hace una discusión acerca de si es justo o no. Y vemos el caso de la justicia de la tarifa. ¿Qué tan cara es la gasolina en Guadalajara y qué tan cara es aquí? ¿Qué tan caro es el diésel o el gas allá y qué tan caro es aquí? Pues tienen los mismos precios. Entonces, ¿por qué si el principal insumo y el precio de los mismos camiones allá y aquí es prácticamente el mismo, pero en precio de la tarifa, allá está 7 pesos, tarifa plana, y aquí está en 10 a 12 pesos, dependiendo si usas o no la tarjeta feria? Es un tema, para mi gusto, más de orden y de supervisión y exigencia de parte de la autoridad que un problema de los propios camioneros. O sea, sí, porque yo les decía, bueno, ¿y ustedes están dispuestos a entrarle con todo? Pues sí, pero pues una de las razones por las que la sustitución es ineficiente es porque las concesiones están vencidas. Entonces tú vas y le dices a un banco, préstame para poner camiones, ¿y con qué me los vas a pagar? Si no me das una garantía propia de bienes físicos que sustenten el crédito, no te lo voy a dar, y no te lo voy a dar porque tu concesión está vencida. Entonces tienen que pagar prácticamente de contado cualquier renovación de flota, y eso les limita más la capacidad de planeación. Pero al mismo tiempo el gobierno hace como que los presiona, ellos hacen como que responden. Al final creo que en lo único en lo que sí se han puesto de acuerdo es en el aumento de las tarifas, y ahora ya no hay esa eficiencia respecto de la ubicación de cada una de las rutas. Por eso hay tal desorden, por eso en algunas avenidas tenemos tanta aglomeración, en cambio en otras tenemos un vacío que les cuesta a algunos caminar hasta 2 kilómetros para ir a la parada de la Ecovía, por ejemplo, porque a la Ecovía le erosionaron los alrededores para poder hacerla rentable.
porque al concesionario le surgía que recuperara su inversión y a algunos otros los desgraciaron y dicen, bueno, ¿qué rentabilidad tengo yo de llevar mis camiones a García, Nuevo León? Pues en la mañana van a venir llenos, a media mañana ya no se sube nadie, hasta media tarde empieza otra vez el flujo de regreso. Entonces esa condición no permite que haya un desarrollo adecuado y ellos dicen, no, pues pongo camiones en el horario correspondiente y eso no fomenta una armonía en la ciudad metropolitana. Para eso necesitas también trabajar en el desarrollo económico equitativo para generar empleos más cerca de esos lugares, pero por otro lado, pues no va a si tú tienes a una empresa en Pesquería o en Apodaca y tu trabajador está en García, no vas a decir, bueno, déjame le cambio a otra empresa que está en Santa Catarina, a mi empleado de García, que me mande uno que tenga de Apodaca o de Pesquería. Pues eso no lo hace una empresa normal. En todo caso hacen la contratación de la gente más capacitada en las mejores condiciones para la empresa. Pero yo creo que el transporte urbano, en buena medida, el problema es de cumplir con las obligaciones que tiene la autoridad. Y por supuesto también hay que cambiar el Consejo del Transporte, que tiene solamente a 3 usuarios ahí de 60 asientos, lo cual no muestra la realidad. La industria del jabón está representada en el Consejo Metropolitano, perdón, en el Consejo Estatal del Transporte. Es ridículo. O sea, ¿por qué la industria jabonera y por qué no la industria electrónica? O sea, es igual. Sería lo mismo. ¿Qué tanto pueden inferir en las decisiones del Consejo Estatal del Transporte? ¿O por qué ellos sí y no? Está la industria cementera también. ¿Por qué ellos sí y no la industria del acero, por ejemplo? Sería un equivalente, pero ¿por qué eligieron esas? No sé, a alguien se le ocurrió que sería una buena representación en algún momento de la vida del propio Consejo. Bueno, agradecemos al licenciado se haya tomado el tiempo para contestar las preguntas. Pedimos que pase al frente nuestro presidente, Mauricio Vargas, y nuestro secretario. Pues muchas gracias, licenciado, por el tiempo que nos dedicó aquí al Colegio de Arquitectos. A nombre del Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Urbanismo y la Academia Nacional de Arquitectura, que están aquí presentes algunos de sus miembros, queremos agradecerle, no sin antes mencionar lo importante que es para nosotros la ley de obra pública, que se tomen en cuenta, como ya lo habíamos mencionado, los proyectos arquitectónicos dentro del esquema de la ley de obra pública y que no se hagan a través de licitaciones, para no caer en las situaciones que las obras o el espacio público más importante de nuestro estado, como es la Macroplaza, como es algunos otros espacios públicos, caigan en manos de una licitación, sino que se haga un concurso de ideas. Eso es muy importante para nosotros. Queremos que el próximo gobernador tome en cuenta esto y se apoye en el Colegio de Arquitectos. Esta es la casa de todos nosotros. Claro que sí, claro que sí. Hoy me gustaría sobre esto, que me parece una aportación importante. Creo que gravemente el gobierno ha aprendido que puede asignar las obras a quien le conviene económicamente bajo el argumento de que son más baratas, pero terminan siendo más caras, no solamente por diseño y utilidad pública, sino también terminan siendo más caras porque luego les autorizan aditivas o adicionales y terminan siendo mucho más costosas que lo que ofertó alguien que lo hizo correcto. Yo aquí lo que les diría es, por remedio y el trapito, ayúdenme a ver cuáles son las modificaciones legales que se tienen que hacer, porque ustedes sí conocen de eso que se tiene que cambiar, porque ya lo han padecido. Estoy seguro que todos han sido víctimas de proyectos que pierden en los concursos por argumentos que dicen ellos técnicos y que en realidad terminan siendo más bien argumentos político-económicos. Es correcto. Y bueno, y aquí en el colegio, Felipe, tienes tu casa. Otro punto, como lo mencionaba cuando inicié aquí la plática, es que cumplimos 50 años. Quisiéramos, lo vamos a celebrar esto el 30 de octubre, quisiéramos que el próximo gobernador estuviera con nosotros en esta gran y magna celebración que vamos a hacer.
y que quisiéramos tener el apoyo del gobierno del Estado. Felipe, si te beneficia a ti el electorado y eres el próximo gobernador, quisiéramos que nos acompañaras en este día tan importante para nosotros. Aquí hay algunos fundadores, como el arquitecto Enrique Lobo, que bien conoces, y bueno, pues nos gustaría mucho que nos acompañaras. Y como último, quiero entregarte esta ley, esta iniciativa a la Ley de Obra Pública, a la Ley de Desarrollo Urbano, que en conjunto con 10 asociaciones civiles, entre ellas la Sociedad de Urbanismo y la Academia, ingresamos el año pasado al Congreso del Estado y que, bueno, al parecer no se le ha dado el seguimiento oportuno. Esta ley, entre muchas cosas, menciona lo de los espacios verdes, espacios públicos, la redensificación de los centros urbanos. Quisiéramos que la tomaras en cuenta, que la consideraras y que nos pudieras apoyar a promover esta iniciativa, que aquí están las firmas. Vas a ver que somos entre asociaciones civiles y universidades las que estamos firmando esta iniciativa. Pues muchas gracias y no sin antes